Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy los voy a acompañar en un programa que va a ser un poco distinto de lo que solemos tener. Esta semana hubo una visita de parte del líder venezolano Leopoldo López y nos ha dejado advertencias para nuestro futuro y la democracia en el Perú. Veámoslo luego de esta pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, estuvo en nuestro país Leopoldo López. Él en el campo de Marte se reunió con sus compatriotas y dio un discurso de mucha relevancia para nuestro momento coyuntural nacional. Escuchemos lo más saltante. Bienvenidos sean todos los argumentos que nos lleven hacia la libertad, pero cualquier posición que nos lleve a la división nos encontrarán en la acera de enfrente. Unidos los venezolanos que queremos la libertad, unidos los venezolanos que queremos salir de la dictadura, unidos los venezolanos con los latinoamericanos que queremos defender la libertad y la democracia. ¡Que viva Venezuela libre! ¡Que viva, hermanas, hermanos, la Venezuela libre! Estaba diciéndoles que les doy las gracias, que hoy me he encontrado aquí con varios compañeros que estuvieron presos conmigo en Ramo Verde. Varios militares que estuvieron presos conmigo en Ramo Verde. Aquí hay otros hermanos civiles que también estuvieron presos en el Helicoide, que estuvieron presos en San Juan, que estuvieron presos en Tocorón, que estuvieron presos en distintos lugares por sus posiciones políticas. Aquí han habido, hermanas, muchos venezolanos, hombres y mujeres, que han entregado su libertad por la causa de la libertad de Venezuela y honor a quien honor merece. Nuestros luchadores por la libertad. Honor a quien honor merece, hermanas, hermanos. Aquí nosotros no venimos a hablar desde las trincheras de la comodidad. Venimos a hablar desde la primera trinchera que se ha enfrentado a la dictadura durante más de 20 años en Venezuela. Durante años nosotros alertábamos lo que iba a pasar en nuestro país. Durante años dijimos que Venezuela estaba perdiendo la democracia. Durante años dijimos que en Venezuela se estaban estrangulando las libertades. Y mucha gente no nos creyó. Vinimos a países de América Latina y no nos creyeron. Fuimos a países de otros continentes y decíamos lo que estaba ocurriendo en nuestro país y nos decían que estábamos exagerando. Nos decían que lo que ocurría en Venezuela era un nuevo experimento de democracia. Nos decían que era una democracia que merecía la oportunidad y que no importaba que cerraran medios de comunicación, que no importara que expropiaran, que no importaba que metieran preso a gente, porque el proyecto era una nueva manera de entender la democracia. Y hoy en día los venezolanos estamos sufriendo no las consecuencias de una guerra, no las consecuencias de un desastre natural. Estamos sufriendo las consecuencias de un desastre que tiene origen político y es la dictadura de Chávez y de Maduro que destruyeron a Venezuela. Y destruyeron a Venezuela y lo venimos a decir aquí con mucha responsabilidad y con mucha humildad. Y esa destrucción, cuando comenzó hace 20 años, comenzó con promesas que hoy estamos escuchando aquí en el Perú. Comenzó hablando de una constituyente, de que todos los problemas se iban a solucionar con una nueva constitución. Comenzó hablando de la división entre unos y otros, entre blancos y negros, entre clase media y sectores populares, entre la ciudad y el campo, entre los inquilinos y los propietarios, entre el conductor y el pasajero, divisiones en todos lados. Y eso fue fracturando a nuestro país. Hoy en día Venezuela es una dictadura reconocida así por todo el mundo, donde no hay democracia, donde no hay respeto a las libertades. Pero ojalá ese fuese el único problema que tuviésemos.
El gran problema es que esa falta de democracia destruyó al país y lo sometió a la miseria, al hambre, al dolor y a la muerte que hoy significa Nicolás Maduro. Y por eso aquí hoy en Lima y en Perú hay más de 1 millón de venezolanos. Levanten las manos quienes se querían ir de Venezuela. Levanten las manos quienes fueron obligados a salir de Venezuela. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Somos 7 millones de brazos alzados en todo el territorio del planeta Tierra que fuimos obligados a salir de nuestro país. No porque quisimos, porque nos obligaron las circunstancias. Unos fueron a buscar oportunidades, otros fueron a buscar 3 comidas al día para sus hijos, otros fueron a buscar medicina, otros fueron a buscar oportunidad de empleo, otros tuvimos que salir por la persecución política, pero todos fuimos obligados a salir de nuestro territorio. Y todos nosotros hoy, en esta asamblea de venezolanos en Lima, asumimos el compromiso de luchar para regresar a Venezuela. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un desafío inmenso, un desafío tremendo, pero les puedo decir cuál es la condición necesaria. La unidad, hermanas, hermanos, la unidad. La unidad de los venezolanos, que desde la diversidad nosotros podamos hacer la fuerza necesaria para unir los esfuerzos dentro y fuera de Venezuela que nos permitan lograr lo que todos queremos, que es tener la oportunidad que los venezolanos, a través del voto popular, podamos decidir nuestro futuro. Esa realidad a la que se está enfrentando el Perú en apenas 7 días, que es poder votar, es un privilegio que nosotros no tenemos en Venezuela. El privilegio que va a tener Perú en una semana, y que tuvo Ecuador hace unos meses, y que tuvo Bolivia hace unos meses, es lo que queremos nosotros para Venezuela. Pero mientras esté una dictadura, y mientras la dictadura esté aferrada al poder, no podemos nosotros expresar lo que es la voluntad del pueblo venezolano. Y para lograrlo, hermanas, tenemos que tener la unidad de todos nosotros. Hay quienes dicen en Venezuela que los que están en el exilio, los que están en el exterior, no pueden aportar a la lucha, porque están desconectados, porque ya no conocen. Y hay quienes están afuera que dicen que quienes están en Venezuela ya no pueden luchar porque ya están dominados. Y yo les quiero decir, ni uno ni otro tiene la razón. Aquí es tan importante el venezolano que está en Venezuela como el venezolano que está en Lima, en Quito, en Bogotá, en Santiago, en Buenos Aires. Cualquier venezolano desde cualquier rincón tiene mucho que aportar a nuestro país. Tiene mucho que aportar a la lucha por la libertad de un país que ha sido secuestrado. Secuestrado por bandas criminales, secuestrado por el crimen organizado, pero sobre todo tenemos que evitar que sea secuestrado por la desesperanza y por la división. Y por eso hoy, hermanas, yo les pido que renovemos nuestra convicción profunda de ver nacer nuevamente a una Venezuela libre y democrática, una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas. Bueno, estamos de vuelta, ya lo tuvieron ahí, justamente lo más resaltante, lo más importante del discurso que dio Leopoldo López y que además es de vital importancia para nuestra selección esta segunda vuelta. Y a esta hora nos toca irnos a una breve pausa y volvemos con más en este programa. Bueno, y ahora regresamos aquí en Contexto, en este programa especial, y ya hemos escuchado parte del discurso que dio Leopoldo López, pero además él tuvo unas palabras con nosotros. Pongamos aquí ahora justamente una parte de esa entrevista. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Bienvenido al Perú, bienvenido a TV. Mi primera consulta es las similitudes que se podrían encontrar en las elecciones de Venezuela del 98 y las elecciones actuales del Perú, ¿no?, que vamos a celebrar el domingo 6 de junio. Mira, yo creo que hay similitudes en lo que es la oferta que se está haciendo, pero incluso aquí en Perú es mucho más claro y más directo el modelo que quieren implementar. Queda claro por lo que ha sido la oferta de Castillo que la propuesta es una propuesta de transitar
hacia el autoritarismo, hacia el comunismo, hacia el marxismo, y utilizar la herramienta de una constituyente para cambiar la constitución, cambiar la estructura de los poderes públicos, y ese fue el inicio de la tragedia en Venezuela. A partir de ese momento, Venezuela comenzó a transitar en un proceso de deterioro que terminó en el colapso completo de la democracia, y poco a poco, a partir de ese momento, se fueron asfixiando las libertades de los venezolanos. ¿Cuál se podría definir como el error crucial en la política venezolana, lo que le llevó hasta este momento? Mira, yo creo que el error crucial, y por eso estamos aquí, fue haber subestimado un modelo que anunció todo lo que iba a hacer, como lo están anunciando aquí. Se subestimó, y tú puedes hablar con muchos venezolanos que te podrán decir, es verdad. ¿Cuántas veces no escuchamos nosotros decir, eso no va a pasar aquí en Venezuela, eso no lo podrán hacer aquí en Venezuela, somos un país democrático, somos distintos, eso no va a pasar, no se atreverán a hacer eso, y lamentablemente hoy estamos viendo las consecuencias? Por eso estamos aquí en Perú diciéndole a los peruanos que lo que está planteado hoy como una opción entre comunismo y libertad, entre democracia y dictadura, es una elección real, y que está en las manos de los peruanos de tomar la mejor decisión, y sobre todo también de decirle al pueblo del Perú que tienen el gran privilegio de poder votar en unas elecciones presidenciales. Nosotros en Venezuela no tenemos ese privilegio, hemos luchado por eso. Yo hice una huelga de hambre de 28 días para convocar unas elecciones. Han habido hermanos que han estado presos, perseguidos, incluso han sido asesinados por nuestra búsqueda de elecciones libres en Venezuela. Cuiden la democracia. Un mensaje para los peruanos para este domingo. Que voten sabiendo que su voto tiene mucho peso, y que todos los problemas que tiene el Perú, porque los tiene, porque Perú no está exento de tener problemas, tiene problemas serios de desigualdad social, tiene serios problemas de pobreza, tiene serios problemas en su sistema educativo, su sistema de salud, el sistema de seguridad social, la integración entre la ciudad y la provincia. Son todos temas cruciales que están aquí para ser resueltos en Perú. Pero lo que nosotros queremos plantear humildemente es que busquen el camino para darle solución a todos esos problemas desde la democracia y no destruyendo la democracia. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, y además de lo que ya hemos visto, justamente durante este evento, tuvimos la chance de hablar con varios venezolanos que compartieron la experiencia que han tenido en estos años en Venezuela y nos han advertido de lo que podría pasarnos a nosotros. Escuchemos. Con respeto ante todo, ¿no? Sabiendo que soy ciudadano extranjero en este país, debo respetar la voluntad de mis hermanos peruanos. Sin embargo, yo llamaría a tomar conciencia. No estamos imponiéndole nuestro pensamiento ni diciendo voten por esto o por esta opción o por esta otra opción. Simplemente nos estamos poniendo como ejemplo, ¿ya? Ciertamente nos han tratado maravillosamente acá en el Perú. En el caso de mi esposa y mi caso ha sido excepcional, gracias a Dios estamos muy bien. Pero también hay muchos venezolanos que todavía están padeciendo, digamos, el oleaje de todo lo que ha sucedido en Venezuela. Entonces, es simplemente un llamado de conciencia, de votar no por rabia, no buscando un vengador. En Venezuela se buscó un vengador en el año 98, alguien que acabara con la corrupción vieja. Y resulta ser de que terminamos entrando en una opción que fue, como decimos en Venezuela, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Entonces, tener simplemente cuidado, es votar con conciencia, pensar cómo se está votando, y que definitivamente la opción que se eligió en el 98 impactó fue en los hijos y los nietos de esas personas. Entonces no es el futuro inmediato, no es de ahorita al 2026, es qué va a suceder con el Perú más adelante. Y no lo estamos haciendo por defender a Perú por estar bien nosotros, no, porque más bien nosotros estamos buscando la opción de poder volver a nuestro país, poder volver a Venezuela, una Venezuela en libertad. Es por decirles a ustedes, hermanos, que nos recibieron con los brazos abiertos, es decirle, cuiden su país, que con errores, pero la democracia nos da libertad, ni nos da oportunidades. Cuídenla, aprovechenla y por siempre luchen por el Perú. No se dejen engañar por simplemente eslogan, por promesas, porque para prometer cualquiera promete. Hay que irse a los hechos. En ese sentido, ¿qué similitudes podría encontrar, de acuerdo a la experiencia en Venezuela, con el candidato Pedro Castillo, ¿no? con el régimen actual que rige Venezuela? Claro, como decía en este caso nuestro líder Leopoldo López, sin repetir sus palabras, pero es una verdad,
todo comienza por una promesa, que cambiemos la Constitución, que cambiemos las reglas del juego, pero ¿en qué terminamos yendo? Simplemente un callejón sin salida. Entonces son las mismas promesas, constituyente, el rico contra el pobre, otros tienen porque te han quitado, tú no tienes oportunidades porque no te las dan, y resulta ser de que no está promoviendo más bien ese potencial que tiene Perú, ese potencial que tiene el peruano de decir vamos hacia adelante, vamos a buscar mejores opciones, creemos nosotros las opciones. No, vamos a quitarle a aquel para darte a ti y así estés bien. Y hacer Robin Hood, ¿no? Sí, claro, y es falso, porque ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela lo que hicieron fue alinearnos a todos. No fue que llevaron a los pobres a bien, no, sino a los que estábamos bien o a los que estaban bien, los llevaron a estar mal. Entonces todos estén mal, todos estén por igual. Esa es la igualdad de ellos. La primera pregunta pasa sobre todo por las similitudes que encuentra entre las elecciones de Venezuela del 98 y las elecciones que vamos a celebrar en el Perú este domingo, ¿no? Mira, el mensaje de Leopoldo ayer fue muy claro. Nosotros venimos del futuro. Y venimos del futuro porque en el 98 hubo elecciones, una mujer con un hombre. ¿Ya? La mujer era la que pertenecía a una clase medianamente estable y la otra persona era un hombre que provenía también del pueblo, de provincia, que era Chávez. El pueblo creyó en él, le dio la confianza porque el pueblo más desfavorecido se sentía identificado. La promesa de Chávez era constituyente, que es el mismo mensaje que vemos de Pedro Castillo, constituyente. ¿Qué se busca con la constituyente? Renovar todos los poderes. Si hay una elección actual y él gana, entonces en 6, 7, o sea, genera una nueva constituyente, la va a ganar otra vez porque la misma gente lo va a apoyar. Es allí donde adquiere toda la cantidad de los poderes, un control. O sea, y el mensaje que vemos es populismo, es mensaje de que en Venezuela él no reconoce que hay dictadura. Sabemos el apoyo de Evo, el apoyo de Cuba y realmente nosotros analizamos es hacia el comunismo, hacia el modelo de hacer política. Escuchaba a muchos peruanos decir, sí, es que ya nosotros tenemos 30 años con derecha, sí, es verdad, necesitamos un cambio. Ese no es el cambio. O sea, el cambio es para el crecimiento, una modificación, pero para superar, no para ir en contra, que es lo que está pasando. ¿Se podría definir a las elecciones del 98 como el gran error o el error crucial de Venezuela o hay tal vez otro factor que desencadene la crisis política, social que vive ahorita el país del norte? Es que, te repito, venimos del futuro. Cuando los venezolanos decidimos elegir a Chávez era porque también teníamos 40 años de derecha. O sea, aquí ustedes tienen 30, nosotros teníamos 40 años de derecha, ¿ya? Y simplemente se busca una modificación. Queremos un cambio de modelo, porque el que está funcionando estamos cansados de seguir igual, ¿sí? Pero hubiésemos para ese momento preferido seguir igual que hacer el cambio. Fue un gran error, pero fue la decisión que el venezolano pensó que era la correcta. Para ustedes los peruanos creen que es la correcta porque Keiko viene arrastrando una historia, viene arrastrando muchas cosas, pero no se trata de la historia de ella, se trata de la historia del Perú y el futuro del Perú. Un mensaje para los peruanos de cara a este domingo 6 de junio, tomando en cuenta que ya falta nada para las elecciones. La verdad, que piensen en su futuro, o sea, no piensen en promesas falsas. El comunismo no es bueno, vemos cómo está Cuba, cómo está Venezuela, véanse, visualícense, como dice Leopoldo. Nosotros, sé que muchos venezolanos, bueno, la mayoría de los venezolanos somos buenos, sé que hay muchos venezolanos que han cometido delitos, que han hecho cosas, pero eso no quiere decir que todos los venezolanos seamos negativos. Nosotros le ofrecemos aquí es nuestra historia, le ofrecemos nuestro pensamiento y nuestras vivencias. Nosotros les recomendamos, no es que se vote por Keiko porque cada uno elige a su favorito, es el necesario, es la pieza fundamental para mantener la democracia en el Perú. Sí, bueno, principalmente creo que el candidato se asemeja mucho a lo que es en ese momento cuando era Chávez y creo que es un momento de decisión, igual como fue en el 98. Es un momento de decisión, son candidatos que se asemejan, como recién lo digo, y aparte creo que deben de pensar inteligentemente.
de acuerdo al nexo que siempre existe entre el gobierno autoritario y la violencia, el control del poder total, ¿qué reflexión le podría dar a los peruanos de cara a este domingo, ¿no?, que se va a celebrar un proceso de sufragio? Principalmente que socialismo no es libertad. Si de verdad, si tienen la libertad, aprécienla, cuídenla y de verdad luchen por ella. Porque nosotros que no la tenemos, como bien le escuché decir a alguno de los que habló, tú no sabes que tienes la libertad hasta que la pierdes. Ustedes que la tienen en este momento, que pueden elegir en democracia, de verdad luchen por ella. Luchen por ella porque después que te la quitan es imposible recuperarla. No que imposible, pero sí es sumamente complicado y de verdad es que lleva bastante sacrificio. Un testimonio personal de acuerdo a esta lucha, a este esfuerzo que hacen los venezolanos por salir adelante, muchos de ellos abandonando su país. En lo personal, ¿cuánto te ha costado? ¿Cómo has luchado para poder salir adelante? En lo personal, bueno, la mayoría de los venezolanos somos personas luchadoras. Somos personas luchadoras y que salimos adelante a pesar de las adversidades. Ha sido difícil estar fuera de tu país, así tengas todas las condiciones, no es fácil. Le doy las gracias a Perú porque me ha abierto las puertas, pero nada como estar en nuestro país. Entonces, de verdad, decidan bien porque emigrar no es nada fácil. Así estés en el mejor país, en el país soñado, no es lo mismo estar como refugiado que irte quizás de vacaciones o migrar por decisión propia. Nosotros acá somos refugiados, no somos migrantes. Bueno, ya lo vieron ahí justamente y con eso terminamos este bloque del programa. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con la reflexión final. Bueno, estamos de vuelta con la reflexión final del programa y ya lo han escuchado. El día de hoy ha sido un programa un poco distinto, sin embargo el mensaje sigue siendo consistente. Los venezolanos que han escapado en masa de Venezuela han dicho, y queda esto constancia justamente en este programa, de que las propuestas de Pedro Castillo se asemejan demasiado a lo que hubo durante la época de Hugo Chávez y lo que hay durante la época de Nicolás Maduro. El plan, como hemos escuchado que decía además Leopoldo López, de Pedro Castillo es de arranque autoritario y esto podría poner, si es que no lo hace ya de inmediato o de saque, en peligro la democracia en nuestro país. Al final se trata de apostar por la democracia y no por sistemas o modelos que no solo han fracasado en el pasado, sino que han llevado la miseria a distintas partes del mundo sin falla. Pero no nos podemos despedir sin decirles que no se olviden de revisar el YouTube. Ahí tienen todos nuestros programas, solo tienen que poner en contexto en el buscador y va a encontrar sobre la pandemia, sobre salud, sobre vacunas, sobre la economía, sobre sectores distintos, fútbol, tenemos un poco de gastronomía, la verdad lo que se le ocurra y ahí lo va a encontrar todo el análisis aquí en Contexto. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.